Al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema gigantes, un problema a erradicar. ¿Sabías tú que a pesar de que esos gigantes fueron exterminados por medio de los israelitas, aún hoy en nuestros días continúan vigentes? De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Vemos en las Escrituras que a partir de Génesis capítulo 6 se mencionan gigantes a lo largo de la historia de los israelitas, incluso hasta lo que es el tiempo del rey David, aún existían esos gigantes que tuvieron que ser exterminados porque representaban una amenaza para el pueblo del Señor. La Biblia nos menciona y nos dice que estos habitaban en la tierra prometida y que por alguna razón Dios había permitido que ellos habitaran ese lugar para que el pueblo de Israel pudiera ver la mano poderosa de Dios en sus vidas y así poder mostrarles que Dios en medio de cualquier situación o cualquier problema o cualquier enemigo, siempre Dios les daría la victoria. Josué capítulo 11 versículos 21 y 22 nos dice: durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Observa que la Escritura recalca una parte importante en donde dice, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Es decir, Josué no exterminó por completo a esos gigantes que más adelante podemos ver si lees primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, te darás cuenta que esos gigantes continuaron años y años viviendo en la tierra prometida. Vemos el caso, por ejemplo, del rey Saúl, en donde tal vez él no se enfrentó a unos gigantes, pero hablando metafóricamente, cuando Dios le manda destruir por completo a los amalecitas y eliminar por completo todo, él deja con vida al rey Amalec, y entonces Samuel el profeta viene y ve esta actitud, y inmediatamente se molesta. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Samuel le corta la cabeza y lo hace pedazos. Es increíble que este acontecimiento, aunque no era un gigante, era algo que estaba estorbando en la vida del rey Saúl. Dios había sido muy tajante en el aspecto de la orden que se le dio a Saúl por medio del profeta Samuel, pero Saúl desobedeció esta orden. Las consecuencias fueron drásticas debido a que Dios lo mueve de su reino, Dios lo hace a un lado, e incluso Saúl pone en riesgo a su propia familia. Vemos entonces que en el libro de Josué, ahí nos menciona que había todavía algunos gigantes. ¿Qué es lo que pasa si nosotros permitimos que esos gigantes aún continúen en nuestras vidas? La Biblia nos menciona claramente que toda promesa que Dios nos ha entregado es una promesa que ciertamente tiene fecha de cumplimiento. Te recomiendo que veas la prédica del domingo. En ella verás que estaré hablando de una manera más completa. A lo que nos lleva aquí en este devocional, simplemente quiero tocar algunas partes importantes. David se enfrenta a un gigante llamado Goliat. Este era enorme, tenía la altura como de 3 metros aproximadamente, pero algo que llamaba la atención en ese tiempo es que el pueblo, o el ejército más bien, de Saúl estaba atemorizado y le estaba dando un lugar que no se merecía. David, un jovencito sin preparación en la guerra, llega, observa, escucha, ve al pueblo, ve al gigante, ve todo el escenario. Inmediatamente el celo de Dios viene sobre su vida y decide enfrentar
a este gigante. A pesar del menosprecio de sus hermanos, a pesar del menosprecio de su propio rey, David decide enfrentarlo. Cuando está enfrente de ese gigante, el gigante incluso lo ve y lo menosprecia, porque esto es lo que hace el enemigo. Él siempre tratará de menospreciarte, él siempre tratará de hacerte menos para hacerte creer que tú no puedes vencerlo. Déjame decirte que si Dios te puso el día de hoy y Dios te estableció en un lugar específico, es porque Él ha confiado todas esas armas espirituales que tiene y que te las ha entregado y las ha depositado en tu corazón y que tú tienes que descubrirlas. Esas armas son tan poderosas, capaces de destruir cualquier gigante que se presente o se pare frente a ti. La Biblia nos menciona en primer libro de Samuel capítulo 17 que David enfrenta ante todos los pronósticos contrarios a él y enfrenta así en esa situación a ese gigante llamado Goliat. Al final vemos que en ese enfrentamiento el gigante viene y se acelera para tratar de matar a David, y David lo único que hace es tomar su honda, toma 5 piedras y avienta una piedra con su honda, y esa piedra cae, o más bien golpea en la cabeza de este gigante cayendo a tierra. Inmediatamente David va apresurado, toma la espada y le corta la cabeza. Dios nos enseña claramente que es importante cortarle la cabeza a ese gigante, porque si no vamos a tener un problema. Observa cómo Saúl dejó vivo a Amalek. Esto le causó demasiados problemas. ¿Qué es lo que pasa si nosotros dejamos con vida a un gigante del pasado? Un gigante que tal vez nos está recordando que nosotros éramos inmorales, que éramos fornicarios, que éramos ladrones, mentirosos, que éramos rebeldes, que éramos lo que éramos en un pasado, y que ese gigante se preocupa por estar amedrentándonos y tratar de hacernos sentir mal para que nosotros no podamos caminar en el propósito. Si tú no le cortas la cabeza a ese gigante, lo único que vas a provocar es que ese gigante continúe con tus hijos, y si tus hijos no tienen la capacidad de poder enfrentarlo, entonces esos gigantes van a continuar todavía con tus nietos y así se va a ir yendo. A esto la Biblia menciona maldiciones generacionales, es decir, ese gigante de maldición generacional. Tú tienes la espada en tus manos, tú se la puedes quitar a ese gigante y con esa misma espada cortarle la cabeza. Dios te ha posicionado en este tiempo, Dios te ha llamado para que tú hagas la diferencia y empieces a mostrar el hombre o la mujer que verdaderamente eres. Si tú te pones en pie y consideras todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón, entenderás que Dios te dice en Josué 1:5 que Él siempre estará contigo y que no te fallará, que Él peleará tus batallas. Si tú te vas a Jeremías capítulo 1, verás que Dios te hará como muro de bronce y que no habrá nada ni nadie que pueda vencerte siempre y cuando tú camines bien, en integridad, en santidad, que medites constantemente en su palabra, que la hagas tuya, que constantemente lo busques de todo corazón, que verdaderamente tú los ayunos que hagas los hagas con pasión, no de una manera en donde estés o te pongas triste para que otros vean lo que estás haciendo. Amado hermano, este es el tiempo para que tú le puedas cortar la cabeza a ese gigante que hoy te ha estado atormentando y que posiblemente no te ha dejado avanzar. Dios te diseñó, Dios te trajo en este tiempo para que tú hagas la diferencia aún en tu propia familia. Recuerda, esos gigantes tratarán de ponerte en contra aún de tu propia casa, de tu propia familia. Y la Escritura nos dice que aún los propios enemigos serán los de casa. Si tú hoy no le cortas la cabeza a ese gigante, entonces heredarás un problema a tus futuras generaciones. Dios quiere usarte en este tiempo de manera especial, pero tú decides en dónde caminar, en dónde pararte. Si tú te paras en las promesas que Dios te ha dado, te aseguro, Dios te dará la victoria y no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que Dios ya dispuso para tu vida. Recuerda
que aunque estés pasando por un valle de sombra de muerte, aunque tú estés pasando por un desierto, aunque estés siendo atravesado por un proceso, recuerda quién te llamó, recuerda quién te ungió, recuerda que Él promete no abandonarte, no dejarte solo. Así que cree, párate en esas promesas y una vez que lo hagas, te aseguro, podrás tomar la espada de ese gigante que te está amenazando y con esa misma espada le cortarás la cabeza. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional te bendijo, por favor, ayúdanos compartiéndolo a otros que necesitan escuchar este mensaje. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.